En el video del día de hoy hablaremos sobre el tema presentaciones eficaces, esto con la finalidad de mejorar nuestras exposiciones y vencer nuestros miedos al momento de hacerlas. Comencemos. Al realizar una exposición, el primer paso que se debe llevar a cabo es la planeación, la cual se puede dividir en tres categorías: visualización, proyección y realización. La visualización contiene los siguientes puntos. El tema. Para definir el tema de la exposición hay que considerar algunos aspectos, como delimitar el tema. Esto nos permitirá seleccionar solo la información que nos será necesaria. Plantear el problema. Al plantear un problema relacionado con el tema, ayudará a identificar las características del estudio realizado en dicho tema, como el objetivo de la investigación o la metodología usada en ella. Clarificar la naturaleza del tema. Es importante aclarar la perspectiva desde la cual estamos abordando el tema, para que la audiencia entienda más fácilmente la información que se presente. Aportar información. Una vez seleccionada la información que usaremos, se debe decidir cómo y cuánta de ella se presentará. La mejor forma de hacer esto es clasificándola. También es importante considerar el tiempo que nos llevará a exponer, ya que se recomienda no tardar más de 8 minutos por idea presentada, ni más de 30 por el total de la exposición. Esto con la intención de mantener la atención del público, aunque dicho tiempo puede variar dependiendo de la actitud de la audiencia, lo que nos lleva al siguiente punto: la audiencia. Ahora debemos definir a quién nos estamos dirigiendo con esta exposición, lo que afectará a la forma que presentamos la información, así como a los medios que usaremos para intentar llegar al público, con cosas como el tipo de lenguaje utilizado o la cantidad y complejidad de información presentada. Algunas características que podemos tomar en cuenta sobre la audiencia pueden ser el tamaño. A mayor audiencia se podría necesitar más formalidad en la exposición y se dificulta incluir a los espectadores en la presentación. Datos demográficos. Cosas como la edad, el sexo, profesión, perfil académico, entre otros. Conocimiento del tema. Esto afectará a las expectativas que tiene el público de la información presentada y a los cuestionamientos que éste pueda realizar. Motivación. Es la razón por la que la audiencia está presenciando la exposición. Además del anterior, se pueden considerar a grandes rasgos tres tipos de audiencia. La audiencia hostil. Por desconocimiento del tema o por diferencia de opinión, se oponen al expositor. La audiencia neutral. No poseen conocimiento del tema, ni tampoco tienen interés en lo que se está exponiendo. La audiencia positiva. Poseen conocimiento del tema y reconocen al expositor como alguien con experiencia en este. Por último, hay que considerar que el público estará formado por diferentes personas, y no todas procesan la información de la misma manera. Por lo que al exponer, es importante considerar tres tipos de aprendizajes que ayudarán a que la información llegue a la mayor cantidad de personas en el público. El método visual, para el cual se recomienda dar apoyos visuales al público, como pueden ser imágenes, videos o gráficas que ayuden a retener la información. El método auditivo, para el cual se debe mantener una voz firme y clara, ya que de ella se captará la mayoría de la información. Por último está el método kinestésico, que se refiere a cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, por lo cual sería útil presentar algunas actividades durante la exposición. Como último punto de la visualización está el propósito. Hay que tener claro qué es lo que se busca con la exposición. Como apoyo, se puede decir que hay tres propósitos, de los cuales cada exposición cuenta con al menos uno. Informar. Se tiene el objetivo de presentar nueva información o de explicar y ampliar la ya existente. Persuadir. Con este propósito se busca convencer a la audiencia, ya sea de que acepte una opinión o de que realice alguna acción, entre otras. Por último está el objetivo de entretener, en el cual se debe mantener el ánimo de la audiencia y presentar el mensaje de forma divertida. Planeación 1.2. Proyección. La evidencia. Cualquiera que sea el propósito de su exposición, necesitará presentar evidencias de lo que expone. Esto quiere decir que es ineludible realizar una investigación preliminar. La evidencia le da vida al tema. Si la utiliza bien, conseguirá 1. Dejar en claro su posición e idea principal.
2. Respaldar lo que está diciendo. 3. Causar una impresión impactante. Tipos de evidencia. Datos y hechos. Es información que puede ser verificada por una fuente externa. Estadísticas. Son datos que explican algo en términos de variables de tiempo y frecuencia. Citas de expertos. Declaraciones de autoridades en la materia. Citar las palabras de alguien permite respaldar su mensaje con una fuente de credibilidad. Testimonios. La declaración de un tercero funciona para enfatizar una idea. La estructura. Una vez que conozca los problemas, necesidades y preocupaciones de la audiencia, determine los puntos más importantes durante su discurso e identifique una buena estructura de organización de las ideas. Organice la estructura. ¿Qué va a decir? Si no sabe lo que desea lograr con su exposición, la audiencia tampoco lo sabrá. ¿Cómo lo va a decir? Determine el canal de comunicación más adecuado. Recuerde, el ser humano asimila 20% de lo que escucha, 30% de lo que lee, 50% de lo que ve, 70% de lo que corrobora y 90% de lo que practica. Mida el tiempo. Como expositor, deberá saber cuál es el tiempo programado para su exposición y si este tiempo incluye las preguntas del público, ya que uno de los objetivos de la exposición es la retroalimentación de conocimientos, por lo que es recomendable dejar un tiempo razonable para las preguntas que puedan surgir. Una regla general es que cada apoyo visual merece por lo menos 10 segundos y no más de 8 minutos. Realización. El contenido de la diapositiva debe ser evidente, evite las diapositivas de megadatos. Si pone demasiada información en una diapositiva perderá su audiencia. Diseñe elementos visuales que emitan el mensaje en 10 segundos. De este modo la audiencia podrá entender la información en un corto periodo de tiempo. Conceptos del diseño. Plantilla. Cuando es original y bien diseñada, ayudan a la audiencia a no distraerse. El fondo. No es solo una imagen que acompaña la información, también ayuda a mantener la concentración en el tema. Estilo y tamaño de tipografía. El estilo y tamaño de fuente debe comunicar la importancia del contenido. Estilo fotográfico. Le otorga unidad, presencia y originalidad a los apoyos visuales. Gráficas, estadísticas, diagramas y tablas. Por lo general se emplean para presentar información estadística. Otros archivos como audio, video y animaciones deben usarse con delicadeza y solo si son necesarios. En conclusión, para diseñar una buena diapositiva se deben tomar en cuenta los siguientes puntos. Utilizar tipografía legible en pantalla. Redactar el texto en pantalla con palabras clave. Los diagramas o gráficos empleados hacen su punto más claro. Colocar título a cada diapositiva. Mantener un fondo simple y agradable. Utilizar el color más adecuado en la tipografía, gráficas y fondos. Preparación. Una exposición implica ofrecer al público mucha mayor cantidad de información en un entorno normal de conversación o diálogo, sin interrupciones, por lo que es preciso darle a la presentación un orden lógico y claro para que pueda ser seguida por el público. Una vez que hemos definido el propósito de la charla y proyectado el esquema de exposición, que en consecuencia también poseemos un plan general de acción, debemos preparar la presentación en todos sus detalles. Responder a la pregunta de ¿cómo voy a decir lo que quiero decir? Significa ir más allá de la organización genérica de las ideas y del tipo de discurso que va a ofrecer. Significa darle cuerpo a la presentación, materializarla. La práctica hace al maestro. Las grandes exposiciones requieren una cierta planeación. La parte importante, la práctica. El propósito principal de crear un boceto es desarrollar un plan coherente de lo que se desea hablar. Usted debe conocer su presentación muy bien. Así, durante la exposición real, con solo un vistazo a sus notas le asegura que usted permanece en el tema. También le ayuda a controlar sus nervios dándole la confianza de que usted puede realizarla sin problemas. Practique su presentación en voz alta varias veces antes de ir a la audiencia verdadera. Practique los textos, la sincronización de las diapositivas y las palabras que acentuará durante su charla. Recuerde que al practicar su exposición podrá resolver las necesidades de su audiencia lo mejor posible y para ello necesita mantener el contacto visual con la audiencia, utilizar los gestos naturales de la mano, mantener la tranquilidad y cuidar el movimiento natural del cuerpo, mantener el volumen apropiado de la voz, evitar distraer con la ropa o los accesorios, mantener un ritmo constante del discurso. El falso contacto visual y el lenguaje pobre del cuerpo, así como la mala inflexión vocal, especialmente la forma de presentar los qué y los cómo de forma monótona, pueden afectar negativamente la forma en que se recibe el mensaje.
Nos gusta pensar que la lucidez de nuestra exposición es más importante que cómo nos vemos y escuchamos. Sin embargo, también es de gran relevancia la comunicación no verbal sobre la opinión que las audiencias tienen con respecto a usted y su mensaje. Al hablar durante los primeros 5 minutos, la audiencia, además de escucharle, se da cuenta de los hábitos molestos del expositor. Todos tenemos diferentes tipos de hábitos. Algunos son buenos y otros son molestos. Por ejemplo, colocar las manos en los bolsillos y jugar con las llaves o el dinero. Marcar el paso o golpear el podio durante su exposición. Esto a veces afecta, pero a menudo distrae del mensaje que se está intentando emitir. Para que la exposición cumpla con su propósito didáctico, es importante que el expositor tenga en cuenta la siguiente consideración. ¿Está distrayendo a la audiencia o llevando su atención lejos de su mensaje? Busque asesoría profesional. El propósito de la nueva énfasis en las exposiciones orales es hacer que el expositor tenga un conocimiento profundo del tema. Para aprender a hacer una exposición clara y eficaz, sería buena idea buscar la ayuda de un asesor o entrenador de discursos. Este asesor, además de enseñarte el arte del discurso, también será más sincero al momento de hacer una crítica constructiva de tu exposición. El objetivo principal de este asesor entrenador externo es mezclar las técnicas de exposición que conozca y enseñe al expositor con la experiencia del mismo y así lograr una exposición exitosa. Consejos y técnicas de los expertos para las grandes exposiciones. 1. Hablarle a la audiencia, no hablarle al proyector o al pizarrón o a la pantalla. 2. Hablar de una manera muy clara y con un volumen algo alto para que toda la audiencia pueda escucharlo. 3. Si proporciona algún tipo de folleto para la exposición, tratar de no leer tal cual lo que dice el folleto, o perderá la atención de la audiencia, ya que la audiencia no sabrá si leer con él o escucharlo. 4. No guardes ambas manos en los bolsillos, ya sea de tu pantalón, chamarra o cualquier otro, ya que esto se ve poco profesional. No agite el indicador láser como si fuera una espada, solo úsalo para indicarle lo que estás hablando y después apagarlo. 6. Si lee algún texto directamente de la pantalla, respeta los signos de puntuación para no confundir a la audiencia. 7. Cuando hagas una presentación digital, no uses las plantillas preestablecidas ni las imágenes de galería, ya que estas ya son conocidas por la audiencia y esto reduce la calidad de tu trabajo. 8. Presta atención a los comentarios y las opiniones de la audiencia, pero sin llegar a una discusión. 9. Hágale saber a la audiencia los objetivos de tu presentación. 10. Trata de terminar la exposición antes del límite de tiempo. Esto es mejor para la audiencia y para la calidad de tu presentación. 11. Estar preparado para usar algunos otros métodos para acercarte a la audiencia si te quedas estancado en algún punto. 12. Considerar la hora a la que comienza la exposición y cuánto tiempo piensas tardarte, ya que la hora afecta a la audiencia. 15. Contar con un plan B, por ejemplo, tener más de una forma de presentar tu tema. Performance. Iniciamos con dos frases, una de Lee Iacocca y otra de Pericles. Ambos, aunque son de distinto siglo, subrayan la importancia de la habilidad de saber hablar, preparar una puesta en escena y presentarla. Algunos expositores intentan copiar el estilo para acercarse a la audiencia de otro. Esta a veces funciona, pero generalmente no, ya que la audiencia busca autenticidad y los buenos expositores desarrollan un estilo genuino que resalta su personalidad. En conclusión, la clave está en los elementos genuinos del expositor y aprender el arte del discurso. El discurso público acertado consiste en 3 elementos: contenido, confianza y conexión. Tiene que ser práctico y fácil de recordar, sabiendo que lo que estamos compartiendo es valioso y útil. De esa manera, la audiencia entenderá el mensaje que le queremos dar. La comunicación no verbal no se refiere al significado de las palabras, sino a todo aquello que no tiene un significado explícito, pero que aporta información dentro del nivel emocional. Dentro de ella, podemos identificar la mirada, la expresión facial, la sonrisa, los gestos, la postura y la distancia espacial, el cual puede ser íntimo, que varía entre 15 a 46 centímetros, personal
entre 46 centímetros y 1.20 metros, social, entre 1.20 a 3.6 metros, y público, que es el que se utiliza en los lugares públicos. La comunicación verbal hace uso de la herramienta más valiosa del expositor, y esta es la voz. Aquí podemos destacar el volumen de la voz, la entonación, el timbre de la voz, la duración, el color de la voz y la modulación. Para poner en práctica esta, es necesario que nos escuchemos. Podemos hacerlo practicando nuestra voz mientras estamos en casa, al conducir o al caminar. Una vez que estamos exponiendo, es necesario escuchar a nuestra audiencia para saber si están entendiendo la información y si la información es importante para ellos, lo cual nos va a llevar a la retroalimentación, que según Carl Rogers indica 5 categorías principales: evaluativo, interpretativa, de apoyo, de sondeo y comprensión. Los grandes expositores profesionales reconocen que la comunicación es un proceso tanto intelectual como emocional. No olvidemos mantenernos con energía durante toda la exposición, especialmente los primeros 5 minutos, ya que son vitales para despertar el interés de los interlocutores. Podemos ocupar las 3 C de la credibilidad, las cuales son candoroso, competente y cuidadoso. Para que podamos mantener el interés de nuestra audiencia en la exposición, podemos aplicar la fórmula de persuasión A-I-M, la cual es atención, interés y motivación. El enemigo principal de un expositor es la tensión. Por lo tanto, no debemos dejar que nuestros nervios asuman el control. Si nos llegamos a equivocar, no olvidemos que los ganadores continúan y lo utilizan a su favor. En cambio, los perdedores se detienen y se abruman con ella. Debemos de estar siempre concentrados, de tal manera que si se nos llega a olvidar lo que íbamos a decir, podamos sobrellevarlo y hacer como si nada pasó. No nos olvidemos de nuestra sesión de preguntas y respuestas, ya que si nuestra audiencia tiene dudas, aquí podemos aclararlas. De preferencia, debemos utilizar entre 10 y 40 segundos para responder lo mejor posible. Las respuestas cortas siempre trabajan mejor. Las 10 formas para contestar preguntas con eficacia son: anticipar las preguntas potenciales, mantenerse energizado, ser breve, tomar el tiempo, ser agradable, estar concentrado, tener una reserva, la etapa del centro, ser honesto, mantener la cordura y, si podemos, dar una conclusión por segunda vez. Des salto a la excelencia. Cuando un expositor presenta su tema, es normal que al principio se sienta un ambiente tenso entre él y la audiencia. Es por esto que a continuación se presentan ideas que podemos aplicar para generar un ambiente de confort entre ambas partes. Personalizar la presentación no es más que adecuar los ejemplos e historias a algo que ellos ya conozcan, por ejemplo, hablar de la empresa o de la escuela en la que ellos estudian. Esto con el fin de que ellos se sientan identificados. Contar historias es una herramienta muy útil, puesto que no solo nos permite acercarnos a los oyentes, sino que también nos permite abrirlos hacia otros temas que tengamos en la exposición. Usamos el humor para romper el hielo con los oyentes. Use la emoción y la efusividad en cada una de sus frases para motivar a los oyentes. Es importante ser nosotros mismos, expresarnos con propiedad o con tecnicismos, pero sin caer en la vulgaridad. Todo para no ponernos nerviosos durante la exposición. Contratar un asesor para que él nos guíe, para que nos diga si vamos bien o si vamos mal en nuestra forma de presentarnos. Presentarse es un punto importante, puesto que damos a conocer cuáles son nuestras intenciones al final de la explicación del tema. Debemos tener cuidado cuando manejemos presentaciones electrónicas, puesto que no debemos confiarnos demasiado con ellas. Lo más importante de la exposición es que nosotros sepamos atraer al oyente para que pueda captar la información que queremos darle y que la exposición sea de su agrado. Logística. Cuando hablamos de logística en una exposición nos referimos a la forma de planearlo, desde el tema que vamos a presentar hasta la forma de cerrar nuestra exposición. Algunos puntos destacables son los siguientes. Comprobar para evitar imprevistos durante la presentación. Traer nuestro propio equipo siempre nos hará lucir más preparados. Sin embargo, esto solo es en caso de ser necesario. Instalar y proteger bien el equipo
para que al momento de presentar el tema su rendimiento sea óptimo. La distribución de espacios es un tema fundamental y a continuación veremos algunas imágenes de cómo se distribuyen los espacios para cada tipo de exposición. La iluminación es un tema muy importante, sin embargo, debemos tener en cuenta que no siempre vamos a contar con el equipo necesario para iluminar adecuadamente la zona de trabajo. Para no olvidar nada, podemos apoyarnos de guiones o notas. Sin embargo, no es recomendable utilizarlas durante la exposición, puesto que el tema que manejemos debe ser algo que nosotros conozcamos de pies a cabeza. La puntualidad es tema de educación, para lo cual siempre es recomendable llegar un poco antes de lo planeado para así preparar cualquier cosa y no tener ningún imprevisto a la hora de presentar el tema. Una vez que se comience el tema, debemos estar centrados únicamente en él. Previamente ya habremos examinado la forma en la que vamos a cerrar, si vamos a contestar dudas o si no. No debemos usar más tiempo de lo necesario y tampoco, si nos dieron 30 minutos y nosotros abarcamos 20, no debemos tratar de extendernos a los 30 minutos, porque podríamos salirnos del tema a otro tema que nosotros no manejamos. Evaluación. Es importante saber en qué salimos mal y cómo podemos mejorarlo. Para esto preguntaremos a nuestros interlocutores qué les ha parecido nuestra exposición, si les ha gustado, qué no les pareció, qué nos faltó, qué debemos agregarle o qué debemos quitarle. También es importante nuestra opinión, puesto que nosotros somos los que nos sentimos o no cómodos al exponer. Aparecerá en pantalla el nombre del libro del cual sacamos la información y de igual manera lo estaremos dejando en la descripción. Muchas gracias.